Sobre el tapete, soy Carolina Cifuentes, muy contenta porque el primer tema me encanta. Vamos a hablar de cuáles son las danzas más representativas del Perú. Nos acompaña Melcy Hipólito, él es profesor del Colegio San Pedro de Lurín, es un experto en el tema, así que vamos a aprender y también recordar, por ejemplo, qué danzas peruanas aprendimos en el colegio o también quizá si llevaste o llevaron algún curso optativo así extra en la universidad o en el instituto, alguna danza que recuerden que hayan bailado en pareja o solos. ¿Cuánto sabemos de la historia de nuestras danzas peruanas? Es muy importante conocerlo porque así también nos identificamos y nos unimos más como país. Gracias por estar con nosotros, Melcy. Gracias, mi estimada Carolina. Vamos a invitar a toda la gente a que nos llame al 212-4024, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital qué danzas bailaron y qué danza, por ejemplo, es típica ganadora de concurso en el colegio o en la universidad en este tema de la danza folclórica. También en la segunda parte les cuento que vamos a hablar de cómo usar el humor para mejorar el ambiente laboral. Estamos con un día muy positivo en los temas, así que vamos a ayudarte con consejos y recomendaciones. Melcy, para empezar en el primer tema, ¿cuáles son las danzas más representativas y cuáles son quizás algunas danzas que hacen falta difundir más? En el Perú tenemos varias, por ejemplo, en la zona del norte, la marinera, que es creo una de las más apoteósicas, ya sea por el atuendo, ya sea por la característica misma del baile. Y tenemos en el sur también, por ejemplo, el de la zona de Cusco, muchas de ellas, por ejemplo, el huayno característico de Baliche, en homenaje a Valeriana López, que nace justamente de un amorío, de un romance. Y más al sur todavía tenemos Puno, Diablada, tenemos, por ejemplo, otra danza muy representativa de Huaca Huaca. ¿Quién crea estas danzas? O sea, ¿las danzas se quedaron en el pasado, es algo de nuestros antepasados o se siguen creando danzas folclóricas? ¿Cómo es eso? Algunas se mantienen, otras siguen creándose. Sí, ¿no? ¿de qué depende? ¿Qué hace que una danza sea folclórica peruana? De la cantidad de años que se puede mantener en su permanencia continua. Y el otro es que, como decías, hay algunas cosas que también se van acoplando, ¿no? Pero lo interesante es que el pueblo mismo la mantiene y también las juventudes también. Por ejemplo, hablábamos también de las zonas más populares, el Wailars, por ejemplo, de la zona del centro. También y hay diferentes tipos también, ¿no? También, sí. ¿Cuántos tipos de Wailars hay? Podemos diferenciarlos por su forma en dos grandes grupos, el Wailars antiguo y Wailars moderno. Dentro de Wailars antiguos también hay una diferenciación de las zonas altas y de la zona del valle, y cada uno tiene su propia forma de bailarlo. Ahora, siempre nos gusta sentirnos orgullosos, por ejemplo, en nuestra comida, en nuestra variedad, ¿no? De los paisajes y zonas del Perú. Y creo que también un motivo de orgullo son las danzas peruanas porque hay diversidad de danzas y expresiones artísticas en este rubro del arte, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a comparar con otros países de Latinoamérica o del extranjero a nivel mundial, ¿crees que nosotros sí destacamos mucho más en la parte de danzas folclóricas? Yo sí creo, porque tenemos tres zonas muy diferenciadas, costa, la zona andina y la zona amazónica. Y ahí hay una confluencia enorme pues, de variedades de culturas, de lenguas. No solamente la danza encierra el baile, sino encierra otros elementos, ¿no? ¿Como cuál? Por ejemplo, yo recuerdo que el tema del guapeo, cuando son temas de bailes de la sierra, por ejemplo, es una característica que hay que saber guapear, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, ¿no? ¿Qué otras características hay en la danza más allá de los pasos? Los textiles, los vestuarios, los atuendos, los bordados, la forma como confecciona cada uno de estos elementos, los accesorios, los platos típicos, los lugares donde se hacen también las danzas. No solamente es el espacio que está en el escenario, sino que algunos tienden ahí a rendir cultos a sus antepasados, a sus deidades, a sus dioses. Ahora, obviamente ese tipo de danza se tiene que inculcar desde el colegio, ¿verdad? Exactamente. Desde el nido incluso. Yo tengo una profesora que ahora es mi madrina y ha sido una excelente maestra de arte en general. Y ella, por ejemplo, nos contaba, no solo nos enseñaba los pasos, sino paso a paso, haciendo las coreografías, nos contaba la historia para saber interpretar la danza, ¿no? En mi colegio, que era solo de mujeres, habíamos chicas que teníamos que salir de hombres, pero también era interpretar un papel, saber qué estábamos bailando, qué mensaje queríamos dejar al público espectador. Entonces, ¿hay más así profesores que explican en realidad la danza o solo se basan en hacer los pasos? Sí, hoy en día constituye tener los dos elementos, la parte teórica y la parte práctica. Por ejemplo, te comentaba, el INC de Huancayo, este año a los mismos bailarines y a los mismos grupos han tomado, como decirte, la parte teórica y la parte práctica. Han evaluado en sus dos contextos.
qué sabían, cómo se representaba, cuáles eran esos elementos que estaban dentro de la parte teórica y también la parte práctica. Pero ¿esto es parte de un curso tipo dentro de la currícula tradicional de los colegios o aquellas personas que les gusta un poco más, ves tú, ¿no?, los talentos de los chicos y chicas, diciendo, no, me pongo en el taller de arte o de danza y ahí aprendo, pero los demás que están en el salón no lo saben? ¿Eso sucede? ¿Cómo es la organización? También se da esos dos casos, pero vamos trabajando en ese contexto. Un proyecto que se está iniciando en la Municipalidad de Los Olivos, justo en esta semana, a los mismos escolares también se les están preguntando acerca del mensaje, de la historia, la característica que tiene la danza en cuanto se refiere al vestuario y todos los elementos más. Pero antes se le ha podido dar unas orientaciones a los promotores, a los profesores, en el mes de enero, febrero, para poder llegar ahora en este trabajo. ¿Cuántas danzas hay en nuestro país? Te podría decir con sinceridad, no, son miles. Miles. Pero también sucede otro caso, de que hay danzas que también se van extinguiendo. ¿Tú recuerdas alguna? ¿Por qué sucede eso? Porque la población, muchos de ellos ya no están permanentemente, ya no están las personas antiguas, la población ha cambiado su proceso de vida. Por ejemplo, uno de ellos es Huánchar. Ellos, por ejemplo, antes se dedicaban al trigo, ahora se dedican al maíz y esa actividad de esta danza ya está quedando de lado. Claro, yo también te comentaba, ¿no?, que recuerdo una danza intihuichi y esto tenía que ver con la cosecha de calabazas. Entonces ya tiene que ver, o sea, la expresión de lo real con lo artístico, ¿no? O sea, y como ya no están, me dices que no están sembrando trigo, entonces se perdió la danza porque lo hacían, imagino, en alguna fecha especial, etcétera. Para junio, justamente para esto. El otro elemento que tiene que ver la danza es también, tiene que ver con su contexto social. O sea, las actividades sociales muchas veces determinan, por ejemplo, la guerra del Pacífico, o diríamos el conflicto de la guerra del Pacífico, también ha generado danzas. Por ejemplo, tiene la tropa de Cáceres. Entonces, la danza van ligados a los contextos de desarrollo sociocultural también. Ahora que hablas de eso, estamos viendo, por ejemplo, en imágenes que están bailando las danzas en una casa, ¿no? O sea, es algo coloquial. Cualquier fiesta se unen los amigos, los familiares y lo bailan en casa. Eso se está perdiendo porque por lo general vamos a una actuación o a un certamen o a un concurso y recién ahí vemos las danzas folclóricas, pero no es muy coloquial para algunas zonas de nuestro país. Sí, se dan esos casos, se dan los dos elementos. La parte familiar ha sido absorbida por los medios que tenemos en la actualidad, pero otros todavía siguen conservando. Sobre todo aquellos que están en las zonas más alejadas, todavía mantienen esa forma de sus costumbres, sus tradiciones. El cumpleaños de uno de nuestra familia y ponemos música folclórica y bailamos. ¿La sabemos bailar? ¿Conocemos las danzas, los pasos? ¿O no tanto? No tanto. Algunos sí, otros no. Y otro que quería manifestar, lo que mencionabas, no solamente están en la parte familiar, sino también en el contexto mismo de la actividad. Por decirle, llega el mes de Navidad, también hay danzas relacionadas a ellos, que también existen momentos para poder compartir con ellos también. La danza es uno de los elementos que une no solamente a la sociedad, sino también a las familias. Por ejemplo, desde este lado, ¿no?, de la capital y la zona costeña, obviamente tenemos una fecha de la música criolla que va más relacionada a esta zona, ¿no? Pero no a nivel nacional, no celebran la música criolla, ¿no? Y dentro de la música criolla están esas danzas como la marinera limeña, el vals, la polca, que cada vez va desapareciendo, ¿no? El mismo festejo, ¿no? Ahora que estamos también con el mes de la música afroperuana o de la cultura afroperuana. Entonces, también se va dando por sectores, no es que todos celebremos a nivel nacional determinadas danzas o determinadas expresiones socioculturales y también artísticas, ¿no? Exacto. También sucede cosas atípicas. Por ejemplo, hay una danza en la zona de Huanchaco que cada 5 años sale. Y son los diablicos justamente de esa zona. ¿Cómo se llama esa danza? Los diablicos de Huanchaco. Los diablicos, ¿sí? ¿De qué trata esa danza? Justamente sucedió que en épocas anteriores había una peste y la única virgen que pudieron sacar fue la Virgen de Socorro. Y por eso es que celebran esa festividad, ligado al bien y al mal, ¿no? El mal ligado a la parte de los diablos. La autoría de estas danzas, ¿quién las tiene? ¿El pueblo de donde es origen o a una persona en particular? No, el pueblo en mayor proporción. El pueblo. En mayor proporción, sí. En el tema del vestuario, que decías que era también una característica bastante importante, ¿no? Porque muchas veces el vestuario es bastante colorido, es específico, ¿no? Desde el sombrero, las hojotas también, ¿no? Las polleras. Hay un baile que recuerdo, Waka Waka, no recuerdo exactamente de dónde es, pero de Puno. Donde creo que justo lo característico es que las mujeres llevaban más de 14 polleras y es un gran peso, ¿no? Exactamente. ¿Qué otro tipo de características o qué otro tipo de historia nos podrías contar a raíz de otras danzas?
Por ejemplo, la danza de la Huaconá de Mito, que está relacionado con su deidad, con la autoridad. La persona más antigua, más idónea, era que castigaba a las personas que cometían diversos males dentro de la sociedad, se portaban mal, etcétera, ¿no? Entonces, hay otro, por ejemplo, que está ligado a la fiesta del agua. Cuando no cumplen con el proceso, con sus diversos tipos de trabajos, también se les castiga. O cuando llegan tarde ellos. Hay bastante presencia de los diablos, ¿no? De lo Sí. maligno, de lo negativo, ¿no? O de las malas rachas en nuestras danzas, ¿no? Sobre todo por el tema de las cosechas y todo eso, ¿no? Exactamente. Vamos a invitar a que la gente pueda compartir alguna danza. ¿Cuál creen ustedes que sería la más representativa del Perú? Pueden llamarnos al 212-40-24, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital. También pueden compartir algunos recuerdos, ¿no? ¿Cuál es la danza que pudiste bailar en el colegio, en la universidad? Por ejemplo, en concursos interescolares, ¿tú cuál dirías que es la danza así ganadora? Que uno tendría que escoger para así ganar, llevarse el primer puesto. A veces es bien difícil, porque depende también de los jóvenes cómo ¿Cómo lo interpreten? Exacto. Pero ¿cuál? Pues ¿cuál te atreves a decir? Hay varios. Por ejemplo, ahora estamos viendo la marinera. ¿Crees que esa es una de nuestras danzas más representativas? En una formación académica, sí, porque ya se necesita de una estructura un poco mayor, más elaborada, más trabajo, más dedicación. Hay ¿no? más técnica en Hay esta más danza, técnica ¿no? ahí, ¿no? Claro, y de cada los vez es un pies. poco más así, compleja. O sea, se si da. yo pongo en mi casa una marinera en plena fiesta, no Muy todos los pocos. peruanos estamos capacitados Exacto. para bailarla, ¿no? Exactamente. En ¿Qué? cambio, si pones un huayno, sí. Porque todo el mundo se empieza a zapatear como sea, no importa. Un carnaval también. Un carnaval, ¿por qué? Porque es como... Más trote, más trote, saltadito, ¿no? Dependiendo de la zona, pero en mayor proporción lleva la forma del trote, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos que compartir con otras culturas, otras personas de otros países y empezamos a hablar de lo nuestro, ¿no? Y muchas veces no tenemos información, entonces no podemos sacar pecho, justamente porque no tenemos el conocimiento. ¿Cuál es tú que crees que deben ser las danzas más conocidas, que todo peruano debería saber, conocer la historia, características? Para empezar, la marinera, ¿tú lo pondrías en número 1 o no? El huayno. El huayno, para empezar. Más es más simple, masivo. más pasivo. Luego los carnavales, que también es más fácil de poder desarrollarlo, aprenderlo y que las personas interactúen. ¿Hay carnavales, danzas de carnavales en todo el Perú o cuál es la zona principal de los carnavales? En la gran mayoría del Perú suceden los carnavales y se dan. Yo escucho que hay más carnavales en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Ayacucho también los tiene, Ayacucho. también, ¿no? Entonces la zona del centro, por ejemplo, que hablábamos hace poco, del Wilders, es justamente en la época de carnavales también. Entonces las zonas, por ejemplo, altandinas también se dan los carnavales, con cada uno con su característica. Y si nos vamos a la selva, ¿qué danzas hay en la selva? Encontramos pocas, pero con gran ya trabajos que se van elaborando. Ah, no hay muchas en la selva. No, en la selva no hay muchas danzas. Lo que sucede es que se ha hecho ya una fusión de varios elementos, de varios ritmos, y la danza de la selva son un poco más pasivas, sobre todo en las zonas pues más periféricas, ¿no? En las zonas, digamos, capitales ya como que se van congregando otras, ¿no? En la zona de la costa, ¿qué danzas que no hemos mencionado tú podrías agregar? Por ejemplo, otra de esta danza Los Diablicos de Tucumán, ¿Esta de dónde es? de la zona de Lambayeque. Ya. Justamente tiene que ver con esto del proceso del bien y el mal. Por ejemplo, otra que uno tiene, el tondero también, que es muy similar a la marinera. El también es difícil, Sí, ¿no? pero de acuerdo a su característica también, ¿no? Hay bastante mucha coquetería en la mujer, Sí. por ejemplo, ¿no? Hay otras danzas que son simples también, ¿no? Pero dependiendo del lugar. La misma marinera también es simple, pero dependiendo del lugar cuando lo pueden ejecutarla. La costa, muy poco, generalmente la zona sur, llegado pues a la parte del festejo, a la parte del afrodescendientes, ¿no? Pero a ver, mencionemos una lista de 5 por lo menos, así de las principales. Marinera, norteña, porque la limeña también es importante, pero como que ya no está muy, o sea, la gente no la baila tanto, ¿no? Ujú, Quizás no muy la escuchamos, difundida. pero no la bailamos. ¿Qué otra danza, por ejemplo? Tienes las payas de Jayanca, que tampoco no son muy difundidas, pero se ¿Y conocen. cuál es la historia que hay detrás de las payas? Adoración al niño. Siempre tiene que ver con la época de Navidad en Ya. esta zona, ¿no? ¿Y qué se ve en el desplazamiento, por ejemplo? ¿Hombres y mujeres también haciendo qué, por ejemplo? No, mejor, más es mujeres. Más mujeres. Más mujeres, son más mujeres que se desplazan ahí. En el tema, por ejemplo, he escuchado la morenada. ¿La morenada de dónde es? De Puno, ¿verdad? Puno. ¿Eso también solo es de mujeres?
¿O No, es hombre y mujer? Hombre y mujer. ¿Cuál es la característica de esta danza? Viene de la época de la colonia, de la esclavitud principalmente, donde los negros, pues la raza negra pues tenía esa característica, ¿no? Y luego viene su proceso de liberación. Y es ahí donde confluyen estos elementos también, ¿no? ¿Crees que los niños y jóvenes o adolescentes que están en el colegio al momento que les enseñan y van a aprender una danza, la pasan bien, lo disfrutan o es más algo que ay, hay que hacer porque bueno? Hay de todo. Hay muchos que sí lo disfrutan. Sobre todo las señoritas disfrutan más. Las mujeres, Sí. somos bailarines las mujeres, pero ¿cómo hacer tú como docente que justamente inculcar las ganas de sí querer bailar y conocer más danzas, más de representaciones artísticas de nuestro país? ¿Qué se hace en ese caso? Hacer variados los ritmos, sea para varón, sea para mujer o en grupo también, ¿no? Que los chicos vayan soltándose poco a poco. ¿Cómo los motivas? Con diferentes movimientos. Algunos interactúan también con los pasos modernos, también utilizamos parte del teatro, parte del canto también, que es de la danza, u otros elementos más, ¿no? Que tenga que ver con su desarrollo lúdico sobre todo, ¿no? Entonces, estamos haciendo la marinera y las payas. ¿Qué otra danza podrías decirnos que es así fundamental que sepamos, que conozcamos? Tondero también. Tondero. El tondero también. Tú eres más del norte, ¿no? Te gusta más las del norte. ¿Qué otra, No, ¿qué me otra gusta, danza? como le decía ahí, hay carnavales también, pero muy simples. Carnavales. En la zona de la costa también. En el Cusco también hay bastantes danzas, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que es la más representativa? Tienes el pasacalle cusqueño, su balicha, que es un himno para ellos. Es una forma muy tradicional para ellos, ¿no? Es digamos, su símbolo en mayor proporción de ellos, ¿no? Ahora estamos viendo en pantalla, creo que es la saya, ¿verdad? Los caporales. Pero esta danza es bastante controversial, ¿no? Porque por un lado decimos que es peruana, pero en realidad por la zona altiplánica o por el altiplano, en realidad es compartida con Bolivia o es más boliviana que peruana. Consideran que es más boliviana que peruana en muchos de los casos, ¿no? Porque nacen en este proceso dado que existe todavía una etnia negra que justamente tiene que ver con la saya y sus movimientos son más simples, más lentos, sus faldones son más largos todavía, ¿no? Y los bombos que utilizan todavía siguen siendo casi de la forma de los Eso te sicuris. iba a decir, porque muchas veces yo he decidido no bailar, quizás en una actuación cuando era más pequeña, porque las faldas cada vez se ponían más chiquititas. Entonces decían, no, pero se pierde el tema de la danza por ponerse una pollera pequeñita, ¿no? A pesar que tengas fustán y tú lo que quieras, pero se te veía toda la pierna, ¿no? Entonces hay mujeres que, bueno, más los tacos gigantes y la faldita, bueno, ya, los hombres ahí, entre comillas, se ganaban, como muchos dicen, ¿no? Pero se pierde un poco la esencia de la danza cuando ya se expone mucho, ¿no? También es debatible. Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que ahí se está sesgando un poco la danza cuando la indumentaria, la ropa es variada, la van modificando? Bastante. Y no solamente en el tema digamos, del tamaño, sino también de la forma, de los colores. También tiene que ver con los bordados. Es cierto eso que hoy en día se tiende más a utilizar las faldas muy pequeñas, por todos los medios que se ven, ¿no? Pero también hay personas que también gustan de un poco de las faldas largas, ¿no? Y más aún que las danzas son ahora más frenéticas, más dinámicas, antes eran un poco más lentas. Ahora requiere de mayor cantidad de figuras incluso, antes era más simple. También hay mucha competencia con aquellos que sí se dedican a esto, como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Hay profesionales que tienen agrupaciones y viajan por el mundo también dando a conocer nuestras danzas. Tenemos una llamada, Melcy, vamos a responderla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal tu nombre? Elvia. Elia. Elvia, sí. Elia, ¿de dónde nos llamas? De acá de Lima. De Lima, de Cercado, pero, imagino. sí, exacto. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, si vamos a hablar una danza representativa de Puno, yo soy de Puno, me da pena escuchar al señor decir que la saya que es puneña o peruana o boliviana. Yo he tenido la suerte de visitar Bolivia y la saya es netamente boliviana porque viene de los yungas, ¿no? Y es una pena ¿no? Que es más boliviana. Sí, yo digo que es más boliviana, no es puneña ni peruana, ¿no? Lo mismo pasa con la morenada. Lo que sí hay una controversia es con la diablada, pero esas dos danzas son netamente bolivianas. Nosotros tenemos una marinera puneña que es hermosa, que es lo que deberíamos nosotros resaltar, y tenemos danzas autóctonas puneñas que son muy bonitas y que se están perdiendo.
y no debemos de levantar danzas que no son de nosotros, porque la saya y la morenada son netamente bolivianas. Eso es lo que quiero dejar en claro, porque es una pena de que yo soy peruana y me siento muy orgullosa de serlo y soy de Puno. Pero en mi Puno hay danzas inmensas, hermosas, pero lamentablemente la gente que está afuera conoce saya, morenada como si fueran nuestras y no es así. Nosotros tenemos maravillosas danzas y una de ellas, por ejemplo, es la pandilla, la marinera puneña, que es hermosa. Entonces sería bueno que conozcamos, porque igual que la marinera norteña, tenemos nosotros una marinera puneña que es hermosa. Entonces yo quería resaltar sobre ese punto. Cuéntame, ¿quién te inculcó estas danzas? ¿Cómo aprendiste? ¿En el colegio, en tu familia? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo he aprendido a bailar, yo he estudiado allá y he aprendido danzas puneñas, ¿no? Y, ¿Aprendiste? A ver, cuyaguada, cayaguada, eso es lo que más recuerdo, ¿no? Ahorita en este momento. ¿Pero dónde aprendiste? ¿En el colegio? En el colegio, exacto. En el colegio. ¿Y cómo era tu profesor? Porque a mí me interesa mucho la parte de explicar, ¿no? O sea, ¿tu profesor era así pilas o profesora? No lo sé. ¿Te enseñaba la historia, por ejemplo, o solamente te enseñaba los pasos y ahí quedaba todo? Bueno, nunca un profesor me ha enseñado la historia. Yo he aprendido un poco a raíz de que he regresado a Puno y me he dado con la sorpresa de que he empezado a valorar más de lo que hay en Puno cuando he estado fuera, ¿no? Entonces he tratado de saber de dónde viene esa danza, porque yo me sentía muy orgullosa. Antes decía, uy, morenada, saya es de Puno, y me sentía muy bien. Pero he ido investigando un poquito y me he dado con la sorpresa de que no era así, ¿no? Entonces he mirado para otro lado para decir, tenemos otras danzas por las cuales nos sentimos orgullosos, ¿no? Que son otras danzas muy representativas en nuestra región. Perfecto, gracias por darnos tu opinión. Está clarísimo tu posición y me parece que estés orgullosa y que sigas difundiendo y repartas y compartas todas las danzas para que más gente se entere y se sienta orgullosa al igual que tú. Gracias por llamarnos, Elvia. Estamos viendo ahora en pantalla, Melcy, la Diablada, ¿verdad? Que creo que esa es una de las danzas más representativas y que, como hablábamos hace un momento, sí es ganadora sí o sí de cualquier concurso. ¿Cuál es la historia de la Diablada? Cuéntanos. La lucha de bien y el mal, justamente por la zona minera, que ocurre un derrumbamiento, una de las tantas teorías que surge, y es ahí donde, digamos, las personas que tenían mucha fe en la Virgen, justamente lo salvan, ¿no? Es un poco que quería resaltar, en Puno existe dos divisiones de grupos grandes de danzas, una de los trajes y luces, y el otro que es de las danzas autóctonas. Las danzas autóctonas es una semana antes de la danza de los trajes y luces. Y justamente una es danzas autóctonas y otra es danza de traje y luces. ¿Cuál es la gran diferencia? Los trajes de luces generalmente que son más adornadas. ¿Sobre el vestuario y la diferencia entre ambas? Y también los movimientos coreográficos, la música que tienen. En cambio el otro preserva todavía sus danzas más tradicionales, más originarias, ¿no? Pero también van variando, ya no podemos decir que son propiamente autóctonas porque los cambios siempre se dan. Se van ¿no? modificando. Se van modificando, ¿no? Pero aún con ello conserva todavía su esencia, ¿no? Y lo importante, por decir, es un poco complejo decir cuál es el más representativo. Claro, no te pongas nervioso, Melcy. Pues me gustaría que des más detalles de la Diablada. Por ejemplo, ¿cuánto dura toda la música de esta danza? Dependiendo. Es larga, ¿no? Es larga. Algunos bailan 20 minutos, pero 15, es como una hora. episodios, ¿no? Porque creo que primero aparecen los diablos, luego aparece el ángel, luego aparecen los demás integrantes de la danza. ¿Qué vendrían a ser las bailarinas? Las chinas diablas. Las chinas diablas. Las chinas diablas. Es la lucha de entre bien y el mal y cómo, digamos, los 7 pecados capitales van apareciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en esta danza utilizan botines? Hay danzas, por ejemplo, que utilizan ojotas, otras que es descalzo, otras que tienen botas, botines. En el caso de la saya o los caporales, que bueno, ya hemos dicho que es controversial, pero viene en realidad de Bolivia, pero también nosotros lo hemos adaptado por esa zona. También es con trajes bastante, con zapatos, ¿no? Con trajes que hacen un calor terrible, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué en algunos utilizamos zapatos? ¿De dónde viene eso? Van evolucionando, porque antes llevaban escarpines. Escarpines, por la época. Por la época misma, ¿no? Y ahí ya van acoplando a los zapatos, a las botas,
y ya la misma forma del vestido, ¿no? Utilizaba bastantes zapatillas incluso también, pero ahora ya mira, ves cuánto cambio ha habido. Por ejemplo, la danza de las tijeras, ¿qué vendría a ser? ¿Es una danza folclórica? ¿Es una danza autóctona? ¿Qué es? Es una danza mística, ritual. Mística. Que se da, ¿no? Pero también hay que verlo que en algunos casos se ha iniciado como una danza, digamos, de adoración, ¿no? Entonces, hay mujeres que también bailan la danza de las tijeras, pero no en esa forma específica, sino que se llama las sonajas. Y la danza de la tijera también se van diferenciando sobre las zonas, ¿no? Gala se le dice en Huancavelica, por ejemplo, ¿no? Y nosotros conocemos también de la zona de Arequipa también que hace danza de tijera, Apurímac también hace danza de tijera. Como dice, falta bastante la difusión ahí, pero es una danza muy mística, de bastante desarrollo corporal, ¿no? Y también cómo cada persona puede interactuar con su contexto, si cree o no cree en la divinidad, si cree o no cree en la parte católica. Es una danza que tiene muchos recursos y también mucho mensaje, por ende, ¿no? Y como dice usted, tiene todo un proceso para poder realizarle esa danza. ¿Qué hay detrás de todas estas danzas? Tú hablabas también los elementos de los textiles, ¿no? En muchos vestuarios hay mucho color, hay mucho trabajo de tejedoras y tejedores, imagino, que confeccionan este tipo de vestuarios. ¿Cuánto se demora? ¿Cómo es ese proceso? ¿Sabes eso? Para que la gente sepa qué hay detrás, no solamente que ya están ahí los bailarines y ya está, ¿no? Hay mucho trabajo detrás. Por ejemplo, hace poco se podía estar con una bordadora, la pollera, por decirle, o la talqueada que de Wailars, de más o menos, estamos hablando de casi 2 metros, se demora cerca de 3 a 4 meses, pero hasta 1.800 soles. Y es bordado a mano. Wow. Que requiere hacer todo un diseño en el papel. Y imagino que no es nada barato, o sea, tiene un gran costo, ¿no? Pero también el tiempo que se demora en bordar. Por supuesto, claro. Son varios días, ¿no? Tenemos otra llamada, Melcy, vamos a responderla. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Está ahí la llamada? Sí, aló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Buenas tardes, soy Guadalupe Vargas. Guadalupe, ¿de dónde nos llamas? Sí, Lima. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Acabo de escuchar a una señora que opina que la saya es boliviana, pero yo le pregunto al profesor que está en pantalla, ¿A Melcy? ¿de cuándo data la saya? Porque tenemos entendido que Bolivia constituía parte de Perú antiguo, o sea, Claro. era el Alto Perú. Entonces, por lo tanto, la saya no es boliviana, es peruana. Así que yo quisiera que me explique eso el profesor, para ver de cuándo data esa danza. Porque Perfecto, no Guadalupe. muy bien eso. Antes que nos ¿No? cortes y te va a responder Melcy en breve, ¿tú qué danza bailabas o cuál te gusta más? ¿Qué danza representativa del Perú crees que es la más importante o cuál has disfrutado tú? La más importante, bueno, hay una variedad tan grande en el Perú. Me gusta mucho la marinera, me gusta también las danzas de Cusco. ¿Tú tienes hijos, Guadalupe? Sí, 3 hijas. Y están en el colegio, imagino. No, ya terminaron el colegio, sí. Y quizás en alguna actuación, ¿cuáles eran las danzas que tú recuerdas que ya participaban o no participaban de las actuaciones? Sí, participaron en muchas danzas como justamente la marinera y también algunas danzas de la tierra. Perfecto, Guadalupe. Gracias por llamarnos. Se va a responder Melcy en breve. ¿Qué le puedes decir a Guadalupe sobre...? Ya sabíamos que era controversial hablar de la saya, ¿no? Siempre va a ser un tema controversial hablar sobre las danzas también, ¿no? Porque hay personas que dicen estampa, otros dicen danzas, otros dicen no. Pero bueno, lo importante es de que confluyamos en que esta parte de la expresión es durante la colonia, se da por el proceso mismo de asentamiento de estos grupos humanos en el Alto Perú, que van a ser las personas afrodescendientes, y conservan sus tradiciones, sus costumbres de épocas muy ancestrales. Lo que sucede es que recientemente se ha dado a conocer con mayor amplitud a raíz también de la fusión que hacen los jarcas, ¿no? Pero anteriormente se seguían bailando, no en ese mismo proceso. Claro, ahora por el territorio quizás no es netamente peruano, pero claro, nos une una región básicamente, entonces es algo compartido, ¿verdad? Exactamente. Tenemos más llamadas, Melcy. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal tu nombre? Dani. ¿Dani? Sí, Dani. Cuéntanos. Estoy llamando de Los Olivos y quisiera hacer un comentario sobre
Bueno, yo desde pequeña, desde que tuve primer grado, he participado en todo mi colegio, desde primaria, secundaria, y me encanta mucho el tobas. Eso ¿Cuál? es lo que siempre me ha Tobas. encantado. el Tobas. Todas. Ah, eso no lo he escuchado. ¿Qué es el tobas? Cuéntanos. Bueno, es una danza donde que se representa a los animales. Mucho se escucha acá en Perú también, ¿no? Sobre el tobas del Amazonas. Es combinado con la danza de la selva, algo similar, ¿no? Y es muy bonito disfrutar esa danza porque te da una alegría inmensa que se transmite a través del baile, ¿no? Perfecto, gracias por compartir esa danza, Dani. ¿Qué nos podrías contar más del tobas? Tiene ¿Es un- el tobas o solo tobas? Tobas. Tobas. ¿Qué significa? Tiene mayor influencia de la zona amazónica. Uno también tiene la zona de Sandia, que existe una fusión ahí, ¿no? Y van tomando también muchos de los elementos de zona del altiplano. Y los saltos son acrobáticos, de mayor movimientos, digamos, de trotes que se dan, ¿no? Perfecto. Tenemos otra llamada, Melcy. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Tenemos ahí la llamada o cortó? Sí, Radio Capital. Sí, ¿qué tal? Te escuchamos. Estamos aquí en Capital TV en Sobre el Tapete hablando de las danzas más representativas del Perú. ¿Cuál es su nombre? Jorge, de acá de Lima. Jorge, cuéntanos. Primer hombre en el tema. Claro, vea usted, no sé si el día viernes y sábado ustedes vieron una representación de las danzas del Cusco de Paucartambo, 19 danzas. Yo creo que este tipo de danzas que viene al Palacio a representar debería ser representativo en un teatro, algo por el estilo, ¿no? Yo soy de acá de Lima, pero sin embargo lo que he visto por mera coincidencia y casualidad, la calidad de la danza que tiene esta provincia de Paucartambo, preguntándoles a ellos de dónde eran de Paucartambo, Cusco, para la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces yo lo que entiendo en este matiz es no le dan mucha importancia a esas presentaciones. Entonces yo les agradecería más bien al profesor presente, que creo que en alguna oportunidad en Villa María lo he visto representando la danza del Lurín. Entonces yo creo que el profesor ahí debería más bien consultar, no sé cómo consultar esas danzas que vienen del Cusco con poca sintonía, con poca propaganda y darle la importancia, porque son 19, oiga ustedes, son 19 danzas que han venido expresamente al Palacio de Gobierno, pero no más que lo han presentado en el Palacio. Eso debería haberse difundido en otros sitios. Eso era mi inquietud para que ustedes tengan conocimiento, señorita. Perfecto, Jorge. Gracias por tu opinión. ¿Qué le podrías decir, Melcy? Si nosotros hablamos de cada zona, cada persona va a tener que sacar a flote la danza que tiene, ¿no? Y sí, tiene razón porque Paucartambo tiene una de las festividades más grandes, que es la Virgen del Carmen. Por ejemplo, podemos decir también la zona de Carhuamayo, la fiesta de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto, es una fiesta fastuosa. Podemos decir el 8 de septiembre, la Virgen de Zapayanga, la Virgen Cocharca, perdón, Zapayanga, también es tremendamente famosa. Por ejemplo, tenemos en la zona de Huamachuco, la Virgen de Asunta, también toda una festividad grande, de muchas danzas, de muchas tradiciones, como también puede ser chachapoyas, ¿no? En cada Así, fiesta y celebración se dan las danzas folclóricas. Entonces, todos queremos tener, como dice, que nuestra danza sea la representativa. Claro, ¿no? Por eso que sea la decía- palestra, pues, ¿no? Exacto. ¿Es lo mismo decir danzas peruanas que danzas folclóricas? Bueno, por los términos puede ser que sí, pero Porque lo que muchas veces se piensa que la de la costa, como la marinera o la marinera limeña o la polca, no es una danza folclórica, sino es una danza peruana. ¿Cómo tú podrías...? entraríamos mucho También es controvertido. Es controvertido. Mejor lo dejamos ahí porque Controversial. Bueno, sigue siendo polémico todavía. ahí. polémico, así es, Melcy. Bueno, muchísimas gracias por darnos los datos que tienes y hacer que más gente conozca o recuerde las danzas folclóricas más representativas de nuestro país y a seguir investigando porque hay mucho material, ¿verdad? Sí, cada día hay muchas cosas para seguir descubriendo y, como te digo, también seguir valorándola. Y ligado también a la parte de la lengua, muchas de ellas, de estas danzas, ¿no? Entonces, no solamente es el hecho de bailar, sino también es un poco de conocer un poquito más a profundidad, ¿no? Genial. Creo Muchas que gracias. vamos a ir conociendo más. A ti, gracias y, bueno, desearte lo mejor. Y nosotros también estamos celebrando nuestra boda de oro en nuestro colegio.
Tenemos cerca de 25 promociones del 90 que están participando, como decías. Y un saludo a cada uno de ellos y creo Saludos. que será mucho también seguir contribuyendo con nuestro país, con lo que amamos, nuestra cultura. Así tiene sobre que todo la ser, danza. Melcy. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro segundo tema sobre el tapete, cómo usar el humor para mejorar el ambiente laboral. Es viernes, así que hay que poner un poco de humor a nuestra vida y sobre